bienvenidos a todos. Gracias por participar en este evento preparado por el equipo de TOMRA España. Mi nombre es Judith Jansana, soy la directora de la filial española y la directora comercial para la división de reciclaje. Os hemos preparado para hoy un ambicioso programa en el que contamos con la participación de un experto internacional en la materia, así como colaboración de los Segment Managers de Metal de TOMRA para Europa. Estas tres ponencias las hemos subtitulado en español para vuestra comodidad. Me alegra informar que en estos tiempos de casi post-pandemia, que TOMRA sigue siendo una empresa fuerte y sólida, en la que creemos que el futuro pasa por una economía circular. Desde nuestra nueva división de Circular Economy, ya tiene en marcha varios proyectos importantes, donde hemos conectado a fabricantes y productores con vosotros, los recicladores. Para hacer posible la circularidad de los materiales es necesario alcanzar nuevos niveles de calidad. Alineado con este objetivo, hemos preparado este webinar donde compartiremos nuestros conocimientos y nuestras experiencias. Y antes de pasar la palabra al primer ponente, que será Keith Frigard, experto internacional y consultor, informar que en la plataforma GoToWebinar que estamos usando hoy podéis ir colgando vuestras preguntas y vuestras consultas a medida que os vayan surgiendo, las cuales daremos respuestas al final de la sesión. Mientras, por favor, como siempre, mantener los micrófonos apagados, recordad que no está permitido grabar ni sacar imágenes, no preocuparos porque al final del evento se os facilita información adicional y detallada a quien os lo solicite. Así pues, sin más dilación, doy paso a Keith, al cual aprovecho para agradecer su participación en este evento. Keith, ¿cuál es tu experiencia profesional en el sector de los RAEs? Hello everybody, yes, sure. My background of my career is I originally trained as a chemical process engineer, and then about 30 years ago I got involved with plastics and the recycling of those plastics. My career spans times with very large organisations like Unilever, when I was involved with running a factory that put liquid bleach into plastic bottles. That was very exciting. And then after that, I realised that I was more suited to small companies, and I've run a series of 3 different startups in the last 30 years of my career. One of those was very novel. That was turning normal wheat flour into an expanded polystyrene type foam. And then in the year 2000, I started up a business called Axion Polymers in the north of England. And that was where I spent a lot of time learning how to separate, sort and recycle plastics from waste electrical equipment and end-of-life vehicles. And in the last 3 years, I've acted as an independent consultant. Gracias, Keith. ¿Cuáles serían las tendencias actuales y cómo afectará la nueva normativa al mercado de reciclaje de RAEs? The market for waste electrical equipment really only started in about 2003, 2004. And in the early days, the European government tried to influence that market with a series of directives, legislation which was basically centered around producer responsibility and trying to force large organizations who were making and producing and selling electrical equipment that they had to do something to make sure their end-of-life products were recovered and recycled. And another large piece of regulation that influenced the market in about 2006 to 2008 was the beginnings of the REACH regulation, which was to do with the control of hazardous chemical substances. And that carried on for about the next 10 years up until about 2018. I lived through that period, and I think what I noticed was that many large organisations, their approach was to do the minimum amount that they could in order to meet their legal requirements. And so there was the growth of a weed treatment industry who were dealing with the producer responsibility. And we saw people in the polymers and chemicals industry begin to ban and change certain substances in response to REACH. But what we didn't really see was a great deal of engagement by the major producers. After about 10 years of recycling plastics, I really thought that I would be selling most of my output polymer back to people making washing machines and vacuum cleaners and electrical equipment. But that didn't really happen.
But now I think what we see in the market is a huge change just in the last probably 3 to 5 years, with the focus on ocean plastics, plastics in the environment, and a need for producers to actually show that they are doing something to help save the planet. If you link that with all the work in Europe on the Circular Plastics Alliance, which is trying to create another 10 million tons of demand for used recycled plastics, then I'm beginning to see a change in the end market, and both the virgin polymer producers and the people making products, both in automotive and electronics, have started to realise that they really do need to buy back their own polymers and design products which have a high level of recycled content. So I think if you entered the market right now, you would find that you could probably sell to a different set of customers to the ones that I began selling to in about 2003, 2004. And one would hope that the future for this market is going to be very strong. Y siguiendo con el tema, ¿cuáles son los retos para los recicladores de RAES, actuales y futuros? I think the big challenge for the people who are actually recycling waste electrical equipment now is just increased complexity. And that word complexity applies to the more complicated regulatory framework. There are lots more rules, lot more regulations, lots more things you have to do correctly to make sure that you depollute and remove all the unwanted components. Make sure that you can identify and separate plastics which contain unwanted additives. And it's just more difficult to do the task to make sure that you don't trip over some of the kind of regulatory barriers that are in your way. The other complexity is in the actual feedstock coming into people recycling waste electrical equipment. One would hope that by now, we're probably 15 or 20 years into this market called WEEE, one would hope that products were arriving at the waste recyclers which were very simple, products which were designed with the minimum number of materials, products which were designed to easily separate and come apart, products where they said we need to use plastic, but let's just use 1 or 2 types of plastic. However, that's not really the case. I observe increased complexity, products which were put together in a way that makes them incredibly difficult to separate. And with the complexity comes a much tougher task for the recycler. So I think it's harder to do the job of recycling, but on the plus side, if you learn how to do it well, then you should have an opportunity to make more money by doing things which other people cannot do. So there's a level of technical hurdle that you can get over, and once you're there, you're a long way from your competitors in an advantaged place. Keith, ¿qué oportunidades crees que tienen los recicladores de RAES con los avances en tecnologías de clasificación? I think that it's a really interesting way that the technology has developed and changed over the last 20 years. When I set up my first plant in about 2003, 2004, there wasn't really much available. If you just went out and said, I want to build a process plant to separate plastics from WEEE, you were pretty much left to invent the process yourself and try and find pieces of technology that you could fit together to make an overall process. And I remember we did a lot of trials with separation technologies from mining and mineral processing. We tried out technology that was used in the agricultural sector for sorting out seeds and grains. And then we had to really make some machines up ourselves. And in the early days, I think the focus was primarily on looking at the different densities of plastics and using liquids, water and other liquids to bring about a separation based upon the density of the polymers. And then possibly some electrostatics became available. So it was very difficult. But now, if I roll the clock forward 20 years of development, lots of people inventing and making up machines that were specifically designed for the task,
What I see today is a whole new opportunity, and the area that I find most exciting is the way that sensor-based sorting has developed. I've recently been doing trials for a company overseas on how to separate plastics from weed. And it was clear that you can now do an awful lot more with the different types of sensors. So you can look at plastic moving down a conveyor belt. You can look at the color of the plastic. You can look at it with near infrared light to work out the polymer type. You can look at the plastic with X-ray to pick up the density and the additives within the polymer. You can use laser light. There's even over systems which can see the black plastics, which was a major breakthrough. If you put those new sensor-based sorting technologies together, then I think there's really a potential to build a process which doesn't use much water, doesn't use lots and lots of size reduction to make tiny little pieces. You can do most of the sorting at about 30 or 40 millimeter particle size, and I think it's possible to make what I call an extruder-ready single polymer plastic just using the modern sensor-based sorting plants. I find that a really exciting development, and I think if I was restarting my career today, I would build a very different process to the one that I built 20 years ago. In addition to the polymer physical properties, I think that one advantage I've noticed from designing a modern process that is centered around these advanced sensor sorting systems is that you avoid the use for a lot of water or liquids to give you the density separation. And also, in order for density separation to work, you need to make really small little particles of plastic, 5 to 8 millimeters. So with sensor sorting, you actually want to keep the plastic quite large, maybe 20 to 40 millimeter particles, and you sort them by looking at each individual piece. If you do that completely dry, that means that when you've done the separation, you have dry plastic particles of a large size. Now, imagine if you were in the Middle East or a really hot part of the world and you wish to design a process which used hardly any water at all, then having a completely dry separation gives you a major advantage. You don't have to spend lots of energy drying. You don't have loads of water effluent going down the drain to deal with. And also, because you kept the plastic big, you saved lots of money on energy for size reduction and wear parts for cutting blades, for cutting machinery. So those two advantages, anybody who's operated a traditional WEEE plant, they'll see that they are worth a lot of money because you save on maintenance, you save on drying, and you save on energy. And those are the major costs. ¿Cuáles son las calidades que alcanzarían los productos generados mediante clasificación por sensores, según tu experiencia? Yeah, I think that the quality point is absolutely crucial because now that the customer base is much more likely to be polymer companies or people making high quality products from the plastic, there's a need for the recycler to really demonstrate that they've reached and gone past whatever the set purity level is for the individual polymer. Now, where the sensor-based sorting then gives you a really major advantage over, say, density separation, is that the way the machine identifies every single piece of plastic as it goes down the conveyor, once you've done 1,000 pieces, you start to get some analysis of the purity. So if 900 of those pieces were definitely polystyrene and another 50 of those pieces were ABS, then you start to have an idea of the main polymer and the secondary polymer in the mixture as it's being produced. Now, that means that you could send, say, a styrenic-rich polymer mixture directly to an extrusion machine immediately off the sorting belt, because you would have confidence the machine has told you they've hit purity. That's a great advantage over in the past where you had to make maybe 20 tons, then wait for the laboratory to tell you that it had reached the right purity, and then you could put it in the extruder. So
The ability of the sensors to give you this rapid online analysis and purity means you can go straight to extrusion with a high level of confidence that you're going to make a product which is exactly on specification. If you throw in a little bit of the clever compatibilizer chemicals into your extruder, I think you can get to very high quality with the confidence that every single ton has met the requirement of your customer. So, a great advantage for we recyclers today. Muy interesante todo. Ahora doy paso a Terry Keyworth, nuestro Area Sales Manager de Metal para el norte de Europa. Terry nos va a hablar de las tendencias en trituración para RAES. Adelante, Terry. My name is Terence Keyworth and I am the Segment Manager for Metal Recycling, responsible for North East Europe. So let's talk about WEEE. WEEE, or Waste Electrical and Electronic Equipment, includes most products that have a plug or need a battery. They're categorized into different groups. Large domestic appliances includes, for example, washing machines, microwaves and dishwashers, while smaller equipment such as vacuum cleaners and toasters fall under the small domestic appliances. Then there is IT and telecommunications equipment covering laptops, printers and mobile telephones, and so on. Of course, the category of the WEEE and consequently the size and the composition of the material entering a recycling plant has an influence on the recycling process itself. So when processing electrical and electronic scrap, the goal is to obtain secondary valuable raw materials that are as pure as possible and the safe removal of other harmful substances. The treatment of WEEE can vary enormously according to the category of WEEE and technologies that is used. Some treatment facilities utilise large-scale shredding technologies, whilst others use a disassembly process which can be manual, automated, or a combination of both. The types of shredding technology includes slow-speed shredders and vertical shredders with chains used for pre-granulation, and then hammer mills and ring shredders used for further downsizing. So the objective when designing a WEEE processing plant is finding the right balance between correct downsizing for liberating of valuable materials versus the cost of shredding, such as electrical consumption, wear parts costs, etc. Shredding WEEE to remove valuable metals is usually done with slow speed pre-shredding or vertical shredders with chains in the first step, which liberate the large metals from the plastic fraction for recovery of valuable parts with sensor-based sorting and manual sorting. These materials can be printed circuit boards, cables, valuable metals, and the safe removal of batteries, capacitors and other harmful materials. Downsizing the remaining materials in the second step with hammer mills or ring shredders breaks down remaining compounds of plastics with metals or larger unshredded materials. We see a trend that more recyclers are choosing to shred the material to larger grain sizes, for example down to 50 millimeters, before presenting the liberated materials to sensor-based technology for final sorting steps. This grain size range allows the best balance between liberation of the remaining valuable materials and the sorting efficiency and throughput of the downstream process. I will now introduce my colleague Tom Jansen, who will guide you through a typical recycling process. Tom, the stage is yours. Thank you, Terry, for your insights on the different shredding methods and the impact on the downstream when it comes to further sorting of the non-ferrous fraction. My name is Tom Jansen. I'm segment manager metal recycling for Southwest Europe, and I'm with TOMRA for 10 years. Now, before going into a bit more detail on the downstream of a WEEE recycling plant, I would really like to emphasize that there is not one perfect solution that fits all. The goal of this exercise is to highlight some typical sorting steps to show what is possible, perhaps some interesting ideas or trends that we see using the latest sorting technologies,
and how this could possibly help you in your operation. So for the sake of this exercise, let's use the typical steps that Terry explained, which includes a pre-shredder to open up the material, then manual control for removal of hazardous material, such as batteries, and maybe easy to pick valuables, such as large printed circuit boards. Then a second shredding step to downsize the material to make it suitable for further sorting. A magnet removes the ferrous fraction, and one thing I want to mention here is that recently we have had some success on removing visible copper from the ferrous, such as wire bundles attached to iron or small engines. And we used visual spectrometer. And this is quite an interesting solution to make the ferrous fraction visually more clean and maybe easier to pass visual inspection at the steel mills. And then, of course, a screening step for the fines material is needed to have a more efficient sorting further downstream. So in a typical or more traditional concept, if you will, an eddy current separator removes the non-ferrous metals. So these non-ferrous metals consist of a mix of aluminum, copper, brass, and printed circuit boards. By using XRT technology, which sorts material based on a difference in density, the heavy metals can be sorted to produce a high quality aluminum. The mix of heavy metals are then very well suited to be sorted by color using a CombiSense unit. So this is normally done in a batch process where the material can be rerun to make the different products, such as printed circuit boards or copper. I have to say, in some cases, depending on the input material of the plant or requirements of the customer, it is sufficient sometimes to skip the XRT step and to sort the non-ferrous metals directly onto the CombiSense. On the other side of the eddy current separator, the residue consists of plastics and other non-metals, but it also includes the metals that were not removed by the eddy current. So typically this includes stainless steel, copper wires, compounds of plastic and metals, but also part of the printed circuit boards, as they tend to go both ways on the eddy current separator. So by using finder technology, all metals can be recovered from the non-metals. On one hand, of course, to minimize the loss of valuables into the plastics, but also to ensure the quality of the plastic products at a later stage. So the recovered metals can either be sold to copper refiners directly, or further sorted to recover the stainless steel and upgrade the value of the copper wire and printed circuit board fraction. Some customers even take this one step further and they sort out the printed circuit boards from the wires by using the flexibility of the CombiSense unit when it is set up in a batch or a separate sorting line. The mixed plastics, of course, can be treated as well, and this will be explained later by Judith. So this general plant concept is proven and is really used on a large scale by many recyclers, but it does pose some challenges, especially when it comes to the printed circuit boards, which are valuable, but as mentioned, they tend to go everywhere after the eddy current separator, including where you don't want them to go. So in recent years, we have seen some interesting developments in how recycling plants are designed. So if we consider the same pre-treatment phase as before, instead of using then an eddy current separator first, a sorting step with finder technology can be used to recover all the metals, including the non-ferrous metals such as aluminum and copper. So the benefit in this case is that the bulk volume of the material, meaning the plastics, are being removed first. And as a consequence, the downstream sorting of the valuable metals becomes lower in volume, which makes the upgrading of the metals easier and smaller units are potentially needed. So this final step can be done in a traditional way, shooting positive on metals,
or it can be done by using the LOD or laser technology to shoot positive on the non-metals. And one of the advantages of using the LOD is that by shooting positive on the plastics, the loss of metals into the plastic is minimized. Then the next interesting development we see is that recyclers are sorting out the printed circuit boards before they enter the eddy current separator and are spread out in all directions. Clearly, the CombiSense is capable of this task by using a color camera combined with an electromagnetic sensor, but it is also very well possible with the AutoSort, which uses near-infrared technology. Whichever way, by recovering the boards in one step at this stage, the real benefit is that they don't need to be sorted from both the non-ferrous metals and the stainless and copper fraction, which potentially saves a sorting step. And again, it's making these next sorting steps more efficient and easy. So with that, I would like to hand over the stage to Eduardo. He will take a closer look at each of these sorting steps and the different sorting technologies being used. So thank you for your attention, and Eduardo, the stage is yours. Buenos días a todos. Muchas gracias, Tom, por tu excelente explicación de cómo diseñar una línea de reciclaje, de separación de metales y plásticos en fracciones RAE. Mi nombre es Eduardo Morán, para los que no me conocéis. Soy director comercial de TONRAS Sorting Recycling para España y Portugal, pero muy enfocado en el sector metal. Y más o menos me uní a TONRAS hace aproximadamente 3 años, pero he estado durante los 10 últimos años trabajando en distintas áreas, en operaciones, en producción y también en la vertiente comercial dentro del sector de reciclado de metales y fundición. En mi intervención me voy a encargar de explicaros todas las tecnologías de TONRAS Sorting Recycling para la separación de metales en fracciones RAE. Como muy bien comentaba Tom, lo que vamos a mostrar a continuación, o la explicación que voy a realizar, es de algunos ejemplos de cómo hacer un diseño en fracciones RAE de separación de metales. Pero no hay una solución única. Es decir, en función de las necesidades del cliente, objetivos de separación y otros muchos factores, se pueden aplicar una o varias tecnologías, con lo cual tenemos que desarrollar un diseño concreto para cada cliente y para cada proceso. Hay un montón de factores que pueden, digamos, condicionar el diseño de una línea de RAEs en cuanto a separación de metales, como por ejemplo la tipología de RAE. No es lo mismo procesar PAE que GAE, que línea blanca, frigos o una mezcla de varios tipos de RAE. Otro de los factores que puede intervenir en la decisión de cómo diseñar una línea de RAE pues es el contenido de metales, el porcentaje de cada uno de los metales que componen las fracciones, pues el porcentaje de inoxidable, placa de circuito impreso, cable o incluso cualquier otro metal, la granulometría de las fracciones y bueno, también pueden intervenir factores relacionados con la capacidad de inversión, tecnologías y procesos preexistentes que hacen por lo tanto que mi trabajo sea realmente ofrecer a cada cliente una solución específica que se adapte lo mejor posible a los condicionantes de cada proyecto. En estos momentos os estoy mostrando solo 2 ejemplos de diseño de línea de los muchos que se podrían configurar. No podemos decir que uno sea mejor que el otro, ya que, como decía, hay que valorar muchos factores y desarrollar un diseño que se adapte a cada caso en concreto, ya que, como explicaré a continuación, incluso diferentes tecnologías pueden llevar a cabo similares objetivos de separación. Lo que sí creo que es muy interesante apuntar es que si el porcentaje de placas de circuito impreso es importante en el tipo de RAE que se esté procesando, conviene separar esas placas antes de llegar a la corriente de Foucault, ya que si no, estas placas, en función del contenido metálico, parte acabará en el rechazo de la corriente de Foucault y otra parte en el positivo de la corriente de Foucault, por lo que es más eficiente separarlas antes que hacerlo después en 2 diferentes fracciones. En primer lugar voy a hablar sobre la tecnología Finder. Como muchos de vosotros sabéis, es una máquina muy conocida dentro del sector de reciclaje de metales, ya que tenemos una gran base instalada tanto en España como en Portugal, pero creo que no es tan conocido las mejoras que hemos introducido en el equipo en estos últimos años que permiten que la máquina sea mucho más eficiente y que el rendimiento realmente comparado al pasado sea sensiblemente superior, como después explicaré, y tampoco es muy conocido todos aquellos sensores que se le pueden añadir a la máquina base, que es un sensor electromagnético, como pueden ser los sensores LOD o Laser Object Detection, que después explicaré, y el infrarrojo cercano o NIR, que también os haré una breve explicación sobre él. Por tanto, creo que es muy importante que podáis ver y conocer qué ventajas añadidas y qué separaciones podemos hacer con estos nuevos sensores que podemos añadir en la máquina Finder para poder tener una máquina que sea mucho más flexible y que pueda llevar a cabo una gran cantidad de separaciones que solamente con sensor electromagnético pues lamentablemente no es posible. Como decía anteriormente, el equipo Finder puede tener diferentes configuraciones. La configuración digamos más estándar, que incluye solamente el sensor electromagnético,
una configuración que a ese sensor electromagnético le añadiríamos un láser, lo que le llamamos Laser Object Detection, y una última configuración es sensor electromagnético más infrarrojo cercano o NIR, a la que se le puede añadir también un LOD. A continuación voy a explicar las características de cada una de las configuraciones con mayor profundidad. Como decía, el modelo básico que ya muchos conocéis es el sensor electromagnético M3. Es decir, este equipo es capaz de soplar en positivo cualquier pieza metálica proveniente de fracciones RAE. Lo que diferencia a este equipo con respecto a la competencia es que incluye nuestra tecnología patentada SAPIX y Deep Data. Esta tecnología es un sistema de procesamiento de imágenes que mediante algoritmos complejos permite definir con mucha mayor precisión la geometría exacta de la pieza metálica detectada en función de su señal electromagnética, lo que permite ser mucho más preciso durante el proceso de soplado mecánico, reduciendo considerablemente la sobreselección de material no metálico. Además, el equipo de serie incluye un sistema de calibración adaptativa que permite detectar y suprimir la señal electromagnética proveniente de piezas que se han quedado pegadas o incrustadas en la cinta aceleradora, lo que reduce el sobresoplado que provocan estas piezas cada vez que pasan por la zona de sensorización. Como sabéis, las fracciones RAE suelen triturarse en parrilla de 30 a 50 milímetros y es normal que en función del tipo de molino este proceso de trituración genere finos, por lo que para este tipo de materiales recomendamos el bloque de válvulas TS400-625, es decir, que es un bloque que tiene una distancia entre boquillas de 6 milímetros, lo que permite tener una gran eficiencia de separación para materiales por encima de 6 milímetros. Por lo tanto, digamos que este bloque de válvulas se adaptaría perfectamente a las características de las fracciones RAE que podemos encontrar en la mayoría de nuestros clientes. Normalmente el equipo Finder suele utilizarse para concentrar metales, es decir, para separar metal de no metal soplando los metales en positivo y consiguiendo una fracción o concentrado de metales que le llamamos Zurich. Pero el Finder, mediante sensor electromagnético, también es capaz, mediante diferencias en intensidad de señal electromagnética, poder separar el inoxidable del cable de cobre. A continuación vamos a hablar de la siguiente configuración del equipo Finder, que es añadiendo el sensor LOD o Laser Object Detection. Este láser es capaz de detectar cualquier partícula que pasa por la cinta. Como a continuación os explicaré, esto proporciona una valiosa información a la hora de realizar separaciones de metales en fracciones RAE. Por lo tanto, en esta configuración, la combinación del sensor electromagnético M3 y el láser LOD permite soplar en positivo todos los no metales, permitiendo en muchos casos mejorar la pureza de la fracción metálica, reduciendo considerablemente el sobresoplado, así como el consumo de aire comprimido. El LOD puede aplicarse tanto para soplar metales en positivo como cuando interese soplar todo lo que son no metales, ya que al detectar la forma de cada pieza, sea o no metálica, permite cruzar la forma detectada por el láser con la forma electromagnética proveniente del M3, lo que permite ser mucho más precisos en el proceso de separación, ya que la señal electromagnética de un metal es normalmente algo más grande que la forma real de dicha pieza metálica. Además, tiene otras ventajas que en algunos casos pueden llegar a ser muy interesantes para los recicladores y para nuestros clientes. En primer lugar, al soplar los no metales evitamos pérdidas de metal, como por ejemplo las típicas piezas metálicas que tienen geometrías muy difíciles de soplar, que le llamamos rodantes, ya que quedarían en este caso soplando, los no metales quedarían en el negativo y por lo tanto no habría esa pérdida de metal. Otra funcionalidad interesante del LOD es que mediante software tienes la capacidad de suprimir la señal de cualquier objeto que tenga menos de un determinado grosor, unos determinados milímetros. Por ejemplo, el LOD es un sensor muy interesante cuando queremos soplar monofracciones de inoxidable. ¿Por qué? Como bien sabéis, el inoxidable y algunas placas de circuito impreso tienen señales o intensidades de señal bastante similares, con lo cual, si solo utilizas el sensor electromagnético, puede haber un solape y haga que cuando estás soplando inoxidable, algunas de estas placas vayan en la fracción de inoxidable, por lo tanto bajando la pureza de esta fracción. Sin embargo, puedes ajustar los settings de la máquina y decirle que no sople, por ejemplo, nada que tenga una forma plana y que tenga menos de 15 milímetros de grosor. Con lo cual, mediante esta configuración, puedes de alguna manera hacer que la fracción de inoxidable sea mucho más pura, porque aunque la placa de circuito impreso tenga la misma intensidad de señal, no la soplará porque el láser es capaz de reconocer su forma, que es plana y que tiene un grosor de menos de 15 milímetros, con lo cual tienes una fracción final de inoxidable de mucha mayor pureza. Además, por otro lado, solo si es una ventaja para el cliente, el LOD es capaz de suprimir la señal de los compuestos metal-no metal, para que no acaben en la fracción metálica, ya que en ocasiones visualmente
pueden perjudicar la venta del concentrado de metales, pero bueno, es algo a decidir por parte del cliente. Lo importante es que te da esa flexibilidad a la hora de decidir si soplas o no los compuestos de metal y no metal. Y por supuesto, te permite detectar los plásticos negros, que son invisibles tanto para el sensor electromagnético M3 como para el infrarrojo cercano NIR, que explicaré posteriormente cuando hablemos de la configuración Polyfinder. Por lo tanto, y resumiendo, la combinación del sensor electromagnético con el LOD te da una flexibilidad muy superior a la que puedes tener solamente con el sensor electromagnético, porque puedes soplar tanto el metal como el no metal, positivo o el negativo, en función de la concentración de metales que tengas en tu fracción, reduciendo considerablemente el consumo de aire comprimido y obteniendo fracciones o concentrados de metales de mayor pureza. Además, te permite tener fracciones de inoxidable sin placas, porque ya mediante settings de la máquina eres capaz, digamos, de no soplar aquellas placas que tengan una señal, digamos, similar a la que puede tener el inoxidable. Y también, por supuesto, puedes hacer fracciones de cable de cobre. Y por último, es muy interesante también esta tecnología cuando tienes, por ejemplo, una fracción con un concentrado de metales alto y quieres pues, hacer un segundo paso de purificación, te permite poder meter esta fracción en la máquina y soplar todo lo que sean las impurezas no metálicas, con lo cual puedes conseguir, digamos, estándares de pureza muy superiores a los que podrías conseguir con un solo paso por máquina. Y finalmente pasamos a la configuración Finder más NIR o infrarrojo cercano, a la que se puede añadir opcionalmente también el láser LOD. Este sensor dispone de nuestra tecnología patentada Flying Beam, que permite obtener una calidad de iluminación mucho más eficiente y estable, lo que proporciona un rendimiento en términos de pureza y eficiencia considerablemente superior a las tecnologías NIR de otras marcas. Este sensor, trabajando conjuntamente con el sensor electromagnético LOD y opcionalmente con el láser LOD, nos permite llevar a cabo los siguientes objetivos de separación. Permite realizar monofracciones de placa de circuito impreso, ya que el NIR es capaz de detectar el polímero base, la baquelita de las placas y por lo tanto, digamos, combinando la señal electromagnética de las placas captada por el sensor electromagnético M3 junto con la detección del NIR del polímero base de las placas, permite hacer una monofracción muy pura de este tipo de materiales. Además, el NIR tiene también otra ventaja, que es capaz de detectar el plástico, la envoltura que está, digamos, protegiendo al cable de cobre, con lo cual, que normalmente suele ser de PVC, con lo cual, uniendo la señal electromagnética del cobre que detecta el M3 y el plástico, el polímero, digamos, de protección del cable que puede detectar el NIR, también se pueden hacer monofracciones de cable de gran pureza. Por otro lado, como bien sabéis, la fracción metálica en RAE es muy importante desde un punto de vista de su valorización y posterior reciclaje, pero la fracción plástica es muy superior en porcentaje en peso, por lo que este sensor ayuda y permite separar los polímeros visibles por tipo, por ejemplo, ABS, PS, PP, PE, etc., consiguiendo grandes eficiencias y purezas que permiten al reciclador dar un valor a los plásticos de las fracciones RAE y evitando tener que llevar este material al vertedero con el coste económico y medioambiental que ello conlleva. Judith, en su intervención posterior, entrará mucho más en detalle, pero en este caso creo que el añadir el LOD es una gran ventaja, ya que te permite quitar del flujo los plásticos negros invisibles para el NIR, que no pueden ser separados por tipo de polímero mediante esta tecnología. Pensad que en algunos tipos de RAE los plásticos negros pueden llegar incluso a ser más de un 50% del total de la fracción plástica. A continuación doy paso a un breve vídeo donde mi compañero de servicio técnico David Nogueira os explicará cómo funciona nuestra tecnología Finder en las instalaciones de uno de nuestros mejores clientes. Adelante, David. Hola, soy David Nogueira del equipo de Tomra Service en Iberia. Estamos en un cliente de RAES. Aquí en este cliente tenemos instalado un Finder 2000 y un Polyfinder 1800. En el Finder 2000 hacemos una separación de metales y no metales utilizando el sensor M3, que es un sensor electromagnético. La fracción de metales se pasa después por este Polyfinder, donde hacemos la separación utilizando el sensor de NIR, que puede clasificar las tarjetas PSB por el polímero y también añadiendo el señal de metales a las propias tarjetas, y con esto generar una imagen que la máquina puede identificar las tarjetas de otros materiales. La siguiente tecnología de la que os voy a hablar dentro de la separación de metales en fracciones RAE es el equipo Cognizance. Tenemos dos modelos, la Cognizance Bell, que es una máquina en cinta para materiales por encima de los 10 milímetros, y la Cognizance Shoot,
para materiales mucho más finos, como por ejemplo granallas de cobre. Ambas están basadas en la misma configuración de sensores, cámara de alta resolución CRGB más sensor electromagnético EM3. Este equipo en cinta permite separar metales por color, brillo y forma y puede integrarse en líneas de RAE tanto en línea con otros equipos como fuera de línea para llevar a cabo las siguientes monofracciones. Normalmente a esta máquina le suelen llegar materiales provenientes del rechazo de corrientes de Foucault o fracciones Turing y podemos realizar concentrado de metales utilizando el sensor electromagnético M3. Podemos hacer monofracciones de inoxidable combinando el color y brillo del inoxidable con la señal electromagnética que capta el sensor M3. Podemos hacer también, como comentaba anteriormente, placa de circuito impreso, ya que podemos detectar la forma y el color de la placa y a la vez la señal electromagnética que provoca esta placa mediante el sensor M3, y por la misma razón podemos hacer también monofracciones de cable. Por otro lado, esta máquina también se suele utilizar mucho en fracciones Zorba, es decir, normalmente después del rechazo de Foucault, el positivo, o lo que le llamamos fracciones Zorba, suele pasar por una máquina de rayos X para separar el aluminio de los metales pesados. Estos metales pesados posteriormente pueden ser procesados en la Cognizance Bell y podemos hacer una separación por color, brillo y forma de rojos, amarillos y grises, es decir, cobres, latones y mezcla de metales grises. Por lo tanto, es una máquina extremadamente flexible y que es capaz de generar muchísimas monofracciones de alta calidad. A continuación podéis ver un breve vídeo de cómo funciona nuestro equipo Cognizance Bell en las instalaciones de uno de nuestros clientes. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención, espero que os haya resultado interesante y ahora doy paso a mi compañera Judith que os va a hablar con mayor profundidad de la separación de plásticos en fracciones RAE. Adelante, Judith. Gracias, Eduardo. Siguiendo con el tratamiento de los RAEs y habiendo visto el reciclado de la parte metálica, ahora vamos a pasar a la parte plástica. Como ya sabéis, muy abundante y que hasta ahora poco explotada por básicamente dos dificultades. Una,
la dificultad técnica, y la segunda, que el valor de esta fracción es muy inferior al valor de las fracciones metálicas que hemos visto anteriormente. Ahora las circunstancias han cambiado. Tenemos nuevas directivas, más dificultad para la exportación, como nos ha comentado Keith en su ponencia, y la próxima subida del coste vertedero hace que esta fracción ahora cobre relevancia. Pues bien, empezamos por el principio sobre cuáles son las familias habituales en los plásticos de RAES. Los RAES es un segmento que engloba materiales de muy diverso origen, desde pequeños electrodomésticos hasta telefonía, comunicación, ofimática. Así y todo, podemos hablar que las dos grandes familias que nos encontramos en los RAES mayoritariamente son los poliestirénicos y las poliolefinas, en concreto ABS y PP. Pero no acaba ahí la cosa. El 30% de los plásticos de RAES contienen retardantes a la llama, y de ese 30%, el 40% son en base halogenados, que significa clorados y bromados. El bromo es un elemento considerado peligroso para la salud humana y debe ser retirado para evitar fabricar nuevos productos con ellos. La directiva RO restringe específicamente una serie de compuestos de bromo, como el PBBD y el PBDE, octadeca, etc., en productos nuevos. Otra dificultad añadida es la presencia de plásticos negros que suelen teñirse de negro de humo, lo que les hace invisibles a la tecnología de identificación por infrarrojo cercano, que es la habitual para identificar las familias de plásticos. Este es pues el escenario que nos encontramos, un revuelto de plásticos de muchas familias distintas, en el que tenemos ese 12% de materiales de plásticos bromados, que hay que quitar para poder usar esa granza como materia prima de nuevo y conseguir así la circularidad. Además de eso, hay muchos plásticos de color negro que nos dificultan la identificación por familias. Vamos a ver a continuación cómo se puede clasificar y trabajar esta fracción, completamente en seco, sin necesidad de agua, con equipos de clasificación automática basados en sensores, que son completamente flexibles y polivalentes, como ahora veremos. Una alternativa sería empezar el proceso retirando directamente todos los plásticos bromados, independientemente del tipo y familia polimérica, y independientemente de su color, si es negro o no, para luego seguir con una clasificación tradicional con sensor de infrarrojos para la parte de plásticos visibles, es decir, aquellos plásticos que no están tintados con negro de humo, y posteriormente atacar la clasificación de los plásticos negros a través de nuevas tecnologías, como es el medio infrarrojo. Así que empecemos por la tecnología necesaria para quitar los bromados. Los plásticos aditivados con bromo son más pesados que los plásticos sin aditivar con bromo, y gracias a esa característica podemos usar un sensor de rayos X de transmisión, capaz de separar los plásticos ligeros de los pesados que son bromados. Aquí en la tabla vemos cómo la densidad sube al estar aditivado, pero también vemos que hay dos familias de plásticos que hay un poquito de solapamiento, que es el poliestireno aditivado con el PCABS sin aditivar. Esto lo que puede suponer el proceso es una mayor merma de PCABS debido a este solapamiento con el poliestireno bromado. Sobre todo va a ser más importante este efecto para aquellos procesos donde el equipo de rayos X esté trabajando sobre un revuelto de diferentes familias poliméricas, no trabaja directamente sobre una única familia, comparando PS aditivado únicamente con PS sin aditivar. Una solución a este problema, pues como ya lo he avanzado, sería clasificar primero por familias y luego ir al rayos X, pero también es posible hacerlo directamente con los revueltos. ¿Cómo funciona exactamente un equipo de rayos X? El equipo viene completamente carenado por seguridad y gracias a eso disfruta de la certificación de exento del Consejo de Seguridad Nuclear español. Así pues, el material cae por la torma de entrada sobre la cinta aceleradora que lo lleva a pasar por debajo de la fuente de rayos X. Los rayos X atraviesan el material y el sensor situado debajo de la banda recoge la energía sobrante de haber atravesado el material. Mismo principio que cuando nos hacen una radiografía. El sensor toma fotos, por decirlo de alguna manera, en diferentes tonos de gris, que luego, usando nuestros algoritmos, se transforman en información con la que se activan las válvulas al final de la cinta aceleradora, separando los bromados más pesados de los plásticos ligeros libres de bromo. Aquí veis las imágenes en tonos de grises, que es lo que ve el sensor, y luego cómo los algoritmos han actuado, y veis los píxeles azules indican objetos con densidad más alta y los otros objetos casi no se ven. Así es como identificamos los bromados de los no bromados. A continuación, una tabla recoge los resultados de procesar material de RAES en nuestra máquina de rayos X Xtrack.
Como ya anticipé, es mucho mayor la reducción de bromo cuando se trabaja con una única familia polimérica, o sea, comparando PS bromado de PS no bromado, por ejemplo, que si trabajamos con un revuelto. Aún así, en todos los casos se consiguen resultados por debajo de los 1000 ppm. Y ahora vamos a ver un vídeo del equipo trabajando. Después de quitar los bromados, pasaremos a la clasificación por familias poliméricas, porque ya hemos visto que para conseguir una calidad alta que garantice la circularidad necesitamos una alta pureza. Y aquí de nuevo hay que hacer dos consideraciones. Para plásticos visibles no tintados con negro de humo, trabajaremos con equipos de clasificación basados en sensores de espectrometría de infrarrojo cercano, NIR, al que Tomra llama Autosor, y que Eduardo nos ha explicado anteriormente su principio de funcionamiento. Con este equipo podemos identificar y separar todas las familias poliméricas que tengamos dentro de los RAEs visibles. Cada paso por máquina separaría una fracción o una familia y se necesitan por lo menos 2 pasos por máquina para alcanzar purezas superiores al 90. Para la fracción de plásticos negros o para una fracción de plásticos revueltos con mezcla de negros y visibles se necesita una tecnología diferente, más novedosa, menos avanzada y más delicada, que es la espectrometría en el rango del medio infrarrojo, o MIR, de sus siglas en inglés, Medium Infrared. Os estaréis preguntando que tampoco veis la complicación que el Autosor trabaje con un cercano infrarrojo a que ahora digamos que hace falta el medio infrarrojo, porque todos son infrarrojos al fin y al cabo. Pero para que os hagáis una idea, en el medio infrarrojo las luces que se necesitan son luces que son como estufas, las estufas de barra del cuarto de baño antiguas, porque necesitamos darle calor al material, y mucho calor. Y no solo eso, sino que se necesita también una humedad en el material constante. Y para garantizarlo, a veces va a ser necesario secar activamente el material. Aún así, podemos separar el polietileno, el polipropileno, el PS-ABS y el PC-ABS y el PVC. El principio de funcionamiento del Autosor Black es similar al del Autosor. Se alimenta el material que cae en la cinta aceleradora, se dirige bajo el sensor, iluminaremos con calor y recogeremos esa luz reflejada en nuestro sensor. El espectro se analiza en busca de los patrones de absorción típicos de algunos plásticos en esa zona. Así pues, la recuperación de plásticos de RAEs es técnicamente posible, aunque compleja, como ya hemos visto, porque hay que quitar los bromados y la dificultad de los negros. Todos nuestros equipos permiten trabajar con diferentes recetas o programas de clasificación. Así, con un único equipo podemos generar varias fracciones monomateriales, trabajando en lotes, cambiando el programa cada vez. Así pues, con total flexibilidad en cambiar las tareas de clasificación, con solo ir al menú del cuadro de control y cambiar el programa. Todo ello con un proceso en seco. Y hasta aquí hemos llegado hoy, desgranando las tendencias de mercado y las tecnologías que os pueden ayudar a sacar la máxima rentabilidad a vuestro negocio. Y ahora damos paso a la sesión de ruegos y preguntas. Para esta sección contaremos con la colaboración de Cristina Castelló, nuestra Inside Sales Coordinator. Cristina, ¿tenemos alguna pregunta? De los 150 registrados estamos recibiendo las primeras preguntas, pero dejadme recordar que en el chat podéis subir vuestras preguntas mediante vamos contestándolas. Vamos por la primera. ¿Tiene Tomra servicio técnico local? Si quieres lo contesto yo. Pues sí, me complace decir que Tomra desde la fundación de la filial española hace casi ya más de 12 años se apostó por un servicio local técnico. Actualmente el equipo es de 6 técnicos, a uno ya lo conocéis, que es David Nogueira. Están repartidos por toda la geografía española. La última incorporación ha sido en el sur de España, en Málaga, para estar cerca de nuestros clientes andaluces. Y tenemos uno en País Vasco, en Madrid, 2 en Barcelona, en Lisboa y Málaga.
A medida que vayamos creciendo nuestra base instalada, pues iremos incorporando más técnicos. Detrás de ellos no están solos, están desde la oficina en Rosas, están Cristina Durán y Inma Ros para darles apoyo, y todo el equipo liderado por Jordi Ramajo, que es nuestro director de servicio técnico. Además, aprovecho la ocasión para informar que hemos superado ya las más de 600 máquinas vendidas en España y Portugal, y es un gran honor. Eso significa que tenemos vuestra confianza desde hace ya muchos años, y que desde aquí el compromiso de seguir trabajando y ir mejorando cada día nuestro servicio y vuestra atención con vosotros. Vamos por la siguiente. Para volúmenes pequeños, ¿cuál sería la solución más flexible para separar metales y plásticos en RAES? Contesto yo. Bueno, cuando haya volúmenes pequeños, bueno, yo creo que una muy buena opción es tener una máquina que pueda generar muchas monofracciones, tanto de la parte de metal como de la parte de no metal. En este caso, nuestro equipo Finder más NIR, más infrarrojo cercano, al que se puede añadir opcionalmente, como he comentado durante el webinar, el láser o Laser Object Detection, lo que te permite es, con una sola máquina y en diferentes pasadas, poder hacer concentrado de metales, cable de cobre, inoxidable, placa de circuito impreso, y en la parte, digamos, de la fracción de plástica, pues poder separar cada tipo de plástico por polímero. Cuando hablo de plásticos me refiero a los plásticos visibles. ¿Qué ventajas tiene separar las placas antes del FUCOL? Edu. Venga. Bueno, la principal ventaja es que si lo haces antes del FUCOL, te evitas tener que hacer una separación doble tanto en el negativo como en el positivo del FUCOL, porque como sabéis, las placas, en función de su digamos, contenido metálico y su intensidad de señal, pues una parte van al rechazo de FUCOL y una parte van al positivo de FUCOL, ¿no? Entonces, si las sacas antes, el contenido en placas de circuito impreso en esa fracción RAE es importante, merece la pena sacarlas antes, porque así el proceso de separación sería mucho más eficiente. ¿Qué fracciones merecen la pena separar de la zorba de RAES? Para mí también. Bueno, esto depende un poquito del contenido en aluminio que tenga cada fracción RAE. Esto puede variar mucho en función ya te digo, de la tipología de RAE que se esté procesando. Pero normalmente lo que se suele hacer es, cuando tienes una fracción zorba, que es pues digamos, el material lo has introducido en corriente de Foucault, el positivo de la corriente de Foucault, que es una mezcla de aluminio con metales pesados y placas de circuito impreso, si es que no las has quitado antes digamos, un paso de separación previo, esta mezcla de aluminio con metales pesados, pues conviene separarlo mediante transmisión de rayos X, separando el aluminio de los metales pesados y, bueno, pues teniendo una fracción de aluminio muy pura. Esos metales pesados después podrían ir a la Combustion Bell y mediante color, brillo y forma podríamos separar el cobre, el latón de una mezcla, por ejemplo, de grises. Yo creo que esas son las dos separaciones que creo que merece la pena hacer en fracciones torba, digamos, de materiales provenientes de RAES. ¿La Extract puede quitar también los plásticos negros bromados? Pues sí, como he dicho antes en mi parte de presentación, justamente las rayos X de transmisión, sabiendo que los plásticos aditivados con bromo son más pesados que los no aditivados, por densidad podemos distinguirlos y podemos separar los ligeros de los pesados. Efectivamente. Bueno, creo que estamos excediendo mucho el tiempo previsto. No hay ninguna pregunta más. Bueno, pues nada, por nuestra parte hemos llegado al final del webinar. Agradeceros el interés, agradeceros la atención durante el webinar y, bueno, de parte de todo el equipo de TOMRA Iberia, pues, bueno, daros las gracias. Si tenéis cualquier duda o algo os ha quedado en el tintero, podéis contactarnos, veréis ahí en pantalla que os saldrán nuestros contactos para que podáis enviarnos cualquier duda o aclaración que necesitéis y, bueno, os contactaremos personalmente. Y por nuestra parte eso es todo. Muchas gracias y espero cuidaros mucho, un abrazo y espero que nos podamos ver pronto físicamente. Gracias a todos. Adiós.